tenemos la herramienta formato condicional, que es una herramienta para resaltar datos. Esta herramienta la encontramos en el menú de inicio, ¿sí? Y tenemos diferentes opciones de formato condicional. Podemos aplicar formato condicional sobre números, sobre texto, sobre fechas, sobre valores duplicados. Y también tenemos capturada la herramienta, el menú fórmulas, donde vamos a ver algunas funciones específicas que son las más utilizadas, tal como las funciones estadísticas. Y aquí tenemos un ejemplo de qué contenido, qué argumentos tiene la función. Primero, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces nosotros tenemos que colocar argumentos en la función. En algunos casos se utiliza punto y coma, en otros casos se utilizan dos puntos. Tenemos que diferenciar en qué caso se hace eso. En algunos casos el punto y coma no es para todas las versiones de Excel. En algunas versiones de Excel utilizan solamente coma. Los dos puntos es para cuando nosotros queremos marcar un rango. Dicho esto, vamos a empezar directamente con la parte práctica. Y esta es una planilla típica de alumno, donde nosotros vamos a seguir el enunciado que tenemos a continuación. Y el enunciado nos dice que lo primero que tenemos que hacer es limitar la tabla. Ya habíamos utilizado nosotros el uso de estilos de tabla. Vamos a hacer ahora la de forma manual, ¿ya? Entonces, necesito que se ubiquen en la celda A3 y les decía, con la combinación de teclas Control-Shift, nosotros podemos ir a la última columna de una tabla y con Control-Shift, la flecha hacia abajo, podemos acceder o seleccionar la última fila de esa tabla. El botón para aplicar bordes lo tenemos dentro del menú de inicio de lo que es formatos de fuente. ¿Por qué? Porque Excel está distribuido por celda, ¿no? Entonces, aquí aplicamos todos los bordes. Como ven, estamos limitando de forma manual el formato de una tabla y sin utilizar lo que es el formato de tablas de estilo automático. Dice también, Dijo, sí, Emiliana. ¿esa tabla la tenemos que hacer nosotros o está Está en la hoja 2. usar una sola? Y ahorita veo. Gracias, profe. Ok, claro. La hoja 1 solamente tenemos nosotros el lugar, ¿no? Que vamos a utilizar ahora el menú y la cinta de opciones donde están los comandos que vamos a utilizar hoy día, ¿ya? Y ya directamente el ejercicio está en la hoja 2. Entonces, marcamos, fíjense, el área que va a estar limitada de los datos de la tabla. Y también tenemos que marcar lo que es el encabezado. Fíjense, este encabezado, nosotros podemos colocarle un color de relleno, el color que ustedes prefieran, y podemos alinearlo, ¿ya? Cuando nosotros le damos alineación al centro, hay dos alineaciones al centro, horizontal y vertical. Dice, aplique ajuste de texto. ¿A qué se refiere con este ajuste de texto? Es este símbolo, ¿ya? El ajuste de texto, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si nosotros tenemos la columna observación 1, que queremos que sea más angosta, ¿sí? La columna observación 1, observación 2, observación 3, que queremos que sea más angosta. Cuando aplicamos esta herramienta, ajuste de texto, lo que hace es hacer un poquito más alto la fila para que se muestre completamente el texto de las diferentes columnas, ¿sí? Entonces, para que se vea esta diferencia, yo hice un poquito más angosta la columna observación 1, observación 2 y observación 3. Y así podemos ver que con esta herramienta podemos leer completamente lo que hay ahí, ¿no?
Bien, la siguiente pregunta dice que tenemos que ordenar la tabla por nombre. Cuando ustedes crean una tabla en Excel, cuando estamos cargando datos, no necesariamente vamos a cargarlos de forma ordenada, ¿ya? Fíjense, otra vez voy a ocupar la combinación de teclas Control-Shift. Con Control-Shift, nosotros lo que hacemos es seleccionar completamente la tabla de forma rápida. En el menú Datos, hay este icono Ordenar de A a Z. En el menú de inicio, también nosotros tenemos la opción de ordenar de A a Z, ¿sí? Entonces, nuevamente, en Excel ustedes tienen más de una forma de hacer las cosas. Vamos a hacer ordenar de A a Z y fíjense que ya nos aparece Carlos, Claudia, Diego, Ernesto, Fabiana, ordenada la tabla completa. Ahora, quiero que vean ustedes lo siguiente. Cuando ustedes ordenan una tabla, no solamente se mueven los datos de la primera columna, se tienen que mover la fila entera que corresponde a esos datos, ¿sí? Luego de ordenar la tabla, dice, debemos completar la columna género según el nombre de cada persona. Aplicar formato condicional, color rojo cuando sea la letra F, color azul cuando sea la letra N. Primero, coloquemos los datos. Si acá tenemos el nombre Carlos, entonces nosotros vamos a activar la letra M, ¿no? Claudia, F. Diego, M. Ernesto, M. Fabiana, Flavia, F. Gabriela, F. ¿Sí? Vamos colocando según corresponda el dato. Y en este momento es la primera vez que vamos a utilizar el formato condicional. Estoy esperando un momento para que todos puedan terminar. Y ahora seleccionamos desde B4 hasta B17. ¿En qué menú tenemos la herramienta formato condicional? Les decía en la hoja anterior, dentro del menú de inicio, hay una herramienta donde, de acuerdo a una condición, podemos resaltar algunas celdas. Dice, miren, reglas para resaltar celdas. Entonces, ¿alguna de estas reglas me puede servir para resaltar o para cambiar el formato de visualización de la columna género? ¿Qué opinan? ¿Cuál nos puede servir? ¿Alguna de estas reglas que están aquí al principio nos puede servir para resaltar? ¿La de texto? La de texto, gracias. Fíjense que nosotros tenemos en esta columna solamente texto y ahí nosotros podemos elegir de forma predeterminada, como tengo primero la letra M, por eso agarró automáticamente la letra M, ¿no? Pero la letra M tiene que ser en azul. Entonces aquí vamos a colocar nosotros F, porque dice que queremos mostrar en rojo la letra F, ¿ya? Ahora, aquí al ladito, nosotros podemos elegir, ¿queremos que ese rojo sea el color del relleno? ¿O queremos que el rojo sea el color del texto? ¿Sí? Podemos elegir. Entonces le damos a aceptar. Fíjense que si yo, por ejemplo, a mí me equivoqué y en vez de Carlos es Carla y yo cambio por la letra F, lo que hace el formato condicional es cambiar automáticamente el formato una vez que cambie el contenido de la celda. Entonces, en el examen
no pueden ustedes ir cambiando manualmente las cosas, ¿sí? Se tiene que cambiar sí o sí la condición. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo configuro es lo siguiente, miren. Aquí en administrar reglas, nosotros podemos verificar cuántas condiciones se han aplicado sobre esta celda. Y podemos tener más de una condición sobre una misma columna, ¿sí? Entonces, marquemos de nuevo la columna. Marquemos de nuevo la columna. Y tenemos que aplicar una segunda condición. La segunda condición dice que sobre la letra M debería mostrarnos con color azul. Entonces, aplicamos formato condicional, resaltar regla de celdas y elegimos la opción texto que contiene. Ahora, agarró automáticamente la letra M. No tenemos aquí ningún formato que diga color azul. Solamente tenemos los predeterminados, rojo, amarillo y verde. Por lo tanto, tenemos que elegir el formato personalizado. En el formato personalizado, tenemos todas las propiedades de fuente y aquí ustedes tienen los colores. Entonces, podemos escoger un color azul que resalte para que se note la diferencia y le damos a aceptar. Entonces, sobre la misma columna hemos aplicado 2 formatos condicional. Podemos colocar N formatos condicional. A eso se refiere con la herramienta formato condicional, a que nosotros, depende del contenido que tenga la celda, podemos resaltar algunos valores. ¿Qué tiene esta planilla? Esta planilla es una planilla de alumnos donde tenemos nombre, género, ¿Le puede edad, volver a hacer por los dos. sí, por favor? Así. Por lo tanto, la siguiente pregunta me dice que aplique la función promedio. También podemos encontrar de forma rápida la función promedio desde el menú de inicio. Y como solamente tengo números, no tengo números en la parte superior, sino a la izquierda, entonces le doy Enter y calcula el promedio para toda la columna. Fíjense que ahora que no estamos utilizando una tabla automática, un estilo de tabla automática, no se copia automáticamente tampoco para toda la columna la fórmula, ¿ya? Sobre esta columna promedio, muchas veces nosotros queremos resaltar específicamente algunas notas, ¿ya? Como hemos usado una función estadística y estos resultados tienen números decimales, van a ver que de forma automática nos coloca también 2 decimales, ¿no? Dice, en la columna promedio, se debe aplicar en color rojo el formato condicional para los que estén reprobados. Hagámoslo. Entonces ya yo no tengo que estar imprimiendo la planilla y con un resaltador ir marcando algo. Díganme, ¿cuál de estas condiciones podría ocupar si quisiera marcar en rojo todos los que no tienen, los que tienen menor a 51? Es menor que. Es menor que, gracias. Entonces, fíjense, acá todas estas condiciones que tenemos ya están disponibles porque el caso va a ser diferente, ¿no? Y aquí agarró un 68 porque lo que agarra es un número promedio, pero ahí ya nosotros ponemos la condición. Y tenemos, vamos a dejarlo con el formato predeterminado, que es con el relleno color rojo claro y el texto color rojo oscuro. Y tenemos que son 4 personas que están con nota de reprobación. Dice, además, aplicar formato condicional para mostrar en color azul los que tengan nota mayor o igual a 80.
Entonces, si ustedes abren la herramienta formato condicional, fíjense que se mantiene seleccionada la columna. No tengo aquí el valor o la condición mayor o igual que. Cuando ustedes no la ven la condición que necesitan, entonces tienen que seleccionar la opción más reglas para poder personalizar, ¿ya? Reglas para resaltar, ahí le damos más reglas y ahí vamos a encontrar otras opciones donde vamos a utilizar mayor o igual que. Mayor o igual que. Aquí al lado tenemos que colocar el valor de 80 porque ese es el valor límite, ¿no? Con el valor que vamos a colocar, a comparar. Y abajo, si ustedes le dan a aceptar, no están aplicando ningún formato todavía. Dice sin formato establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que dándole clic al botón formato, nosotros podemos abrir y nuevamente elegir un color para aplicarle formato. Le damos a aceptar y ya tenemos dos condiciones sobre una misma columna. Usando gráfico en columna, dice debemos graficar los parciales. Bueno, ahí dice 3, son 2 parciales solamente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan cómo graficamos? Particularmente he visto los archivos que subieron la actividad 2 y el gráfico, muchos lo hicieron mal, el último gráfico. Entonces, nuevamente, hacemos hincapié en esto, ¿ya? Para graficar columnas que no son adyacentes, ustedes deben primero seleccionar la columna, la primera columna, y a partir de la segunda columna deben seleccionar con la ayuda de la tecla control, ¿ya? Entonces, miren, marcamos desde A3 hasta A17, presiono la tecla control y marcamos desde E3 hasta F17. ¿Sí? E3 hasta F17. De esta manera podemos graficar columnas que no son adyacentes. ¿Dice qué tipo de gráfico? Vamos al menú insertar y seleccionamos un tipo de gráfico en columna. El típico gráfico de columnas en 2D. Este gráfico se debe mover a una hoja nueva. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, el cursor está sobre el gráfico, aparece el nuevo menú, diseño de gráfico, y ahí le damos el último comando, mover gráfico. Todos deberían tener únicamente 2 colores de columna, nada más, ¿no? No otros colores diferentes. Y aquí movemos el gráfico a una nueva hoja. Los tipos de gráfico de hoja se llaman gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Entonces, como es la primera hoja de trabajo de tipo gráfico, se va a llamar gráfico 1. Vamos a visualizar las etiquetas de tal forma que sobre cada nombre nos aparezca el valor de la nota, el valor del parcial. Y dice, la ubicación de esto debe estar en el extremo externo. ¿Por qué en el extremo externo? Porque a veces puede quedar el número sobre el color de la barra y cuando enviamos a imprimir no se puede visualizar bien. No hay un título específico, por eso nos colocó así, título del gráfico. Entonces nosotros aquí vamos a colocar como título exámenes parciales. Exámenes parciales. Y tenemos resuelto el inciso E. Continuando con el enunciado de la hoja 2, dice que debemos nosotros resolver
las preguntas utilizando las funciones necesarias. Entonces, aquí tenemos una lista de 19 preguntas y vamos a ir resolviéndolas, ¿ya? La primera pregunta, ¿qué dice? Sobre la columna edad. Quiero que me marque todos los que son menores de edad. Entonces, aquí en la columna edad vamos a aplicar un formato condicional, ¿no? ¿Cuál va a ser la condición? Vamos a aplicarle formato cuando sea menor que 18. Menor que 18. Y aquí al ladito podemos elegir, porque como no tiene que ser color rojo, podemos colocar la opción relleno color verde. Entonces, estamos resaltando todos los que son menores de edad. Para seguir practicando este tema del formato condicional, tenemos la columna ciudad y dice que apliquemos formato condicional, texto que contiene, pero cuando diga Cochabamba. Quiero que miren lo siguiente. Yo he colocado la palabra Cochabamba en mayúscula. Sin embargo, en la columna no todo está con mayúscula, ¿no? Dice, vamos a colocar en amarillo el color del relleno para resaltar todos los alumnos que tienen registrada la ciudad de Cochabamba. Dice, ya tenemos formato condicional nosotros sobre esta columna promedio, ¿sí? Pero quieren que nosotros resaltemos los dos mejores promedios en color verde. Por lo tanto, ¿cuál de los formatos condicionales podríamos utilizar? ¿Qué opinan? ¿Qué condición podríamos elegir para que se resalte los dos mejores valores? Cuando establecemos con estas condiciones no nos va a ayudar ninguno, ¿no? Entonces fíjense que aquí abajo tenemos la regla de valores superiores e inferiores, pero ahí ninguno dice que sea dos valores mayores. Nosotros elegimos la opción 10 superiores, pero en vez de que sean 10, aquí ustedes pueden delimitar para resaltar los dos mejores valores. ¿Qué color es el que tenemos que aplicar? Dice color verde. ¿Sí? Entonces, sobre la columna promedio, ya tenemos 3 formatos condicionales. ¿Se entendió? No estamos especificando una condición para resaltar los dos mayores valores, ¿no? Entonces, no podemos utilizar ninguna de las reglas que tenemos aquí al principio. Vamos a utilizar las reglas de valores superiores e inferiores. Nos falta una más, dice los dos peores promedios en color rojo. Entonces vamos acá y en vez de que sean los 10 valores superiores, tenemos que elegir los 2 valores inferiores. Pero tenemos que resaltarlo de tal manera de que sí se muestre, ¿no? Podríamos elegir el texto en color rojo se va a solapar con la condición de los que están reprobados. Entonces vamos a personalizar un formato, ¿sí? Vamos a personalizar para que el texto sea en color rojo. Y miren, cuando yo me voy sobre la pestaña relleno, puedo elegir el color de relleno en color amarillo. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser el color de la fuente en el mismo tono del color del relleno. Entonces, ¿cuántos formatos condicionales tiene la columna promedio? Tiene
4 formatos condicionales. Los valores, el formato para reprobado, el formato para arriba de 80, el formato para los 2 mejores notas y el formato para las 2 peores notas. Voy a acercar un poquito para resolver a partir de la pregunta 5, porque aquí sí vamos a usar funciones, ¿ya? Dice, ¿qué tenemos nosotros, Emiliana? Disculpe, profe, para poder hacer la fórmula en toda la fila, ¿qué apretó? Para no ir haciendo uno por uno. No entiendo la pregunta. ¿De qué estamos hablando? Pregunta específica. No pueden, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la máxima nota? La máxima nota sería 99, ¿no? Pero no puedo yo escribir acá 99 directamente. En Excel lo que nosotros queremos es una función que nos responda a eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser de que esta planilla cambie y aquí yo tenga en otra celda la mejor nota, ¿sí? Entonces, la función en la celda E23 se debe actualizar automáticamente. Sabíamos nosotros que dentro del menú fórmulas, dentro de la categoría autosuma, teníamos la función máximo y la función mínimo. Entonces, la función máximo, fíjense, agarra automáticamente los números que hay en la parte superior sin eliminar nada. Yo puedo venir y seleccionar el conjunto de celdas necesarias y darle Enter, ¿no? Entonces, efectivamente me devuelve el formato, perdón, el resultado. ¿Sí? Para que quede mejor plasmado esto, la pregunta 6 dice, de la misma columna promedio, queremos saber cuál es la nota mínima. Entonces, vamos a aplicarle la función min sobre la columna promedio. Entonces, agarra automáticamente el número superior. Seleccionamos toda la columna desde G4 hasta G17 y obtenemos la nota mínima. Tenemos una planilla con una lista de nombres y queremos saber cuántos alumnos son en total. Entonces, dice, sobre la columna promedio, calcular cuántos alumnos son en total. Aquí ustedes tienen la función contar número y me devuelve, seleccionando nosotros toda la columna promedio, que tenemos 14 alumnos. 14 alumnos. La misma pregunta, en la pregunta 8, ¿cuántos alumnos son? Pero sobre la columna nombre. ¿Podrías hacerlo, Luis Carlos? ¿Cuánto te da? Aplicando la función contar, ¿qué valor te retorna sobre la columna nombre? Luis Carlos Ortiz. Diego, ¿aplicaste la función sobre la columna nombre? Yo, profe, Sí, ahorita no están los otros Diego conectados. a mí me sale 0, no sé por qué. Está bien, está correcto. Vamos a ver por qué.
Gracias, Diego. Bien, cuando nosotros, fíjense que acá la función contar dice contar número, no dice contar palabras. Cuando la columna, la celda, tiene letras, no podemos usar la función contar número. Entonces, ubíquense sobre la celda E26 y en el conjunto de funciones estadísticas van a encontrar una función que se llama contara. ¿Sí? Contara. Esta función me devuelve el resultado de cuántas celdas están ocupadas. Fíjense que automáticamente agarra, ¿no? Este conjunto de celdas, yo las voy a borrar y voy a marcar desde A4 hasta A17. Si ustedes miran el resultado en la ventana emergente, me devuelve el mismo resultado que yo tenía aplicando contar sobre la función promedio. Entonces, dependiendo de cuáles son los datos, aquí también nosotros debemos colocar el tipo de función. Contar a, ¿sí? Aquí es contar y aquí es contar. Disculpe, Elisa, no lo encuentro. ¿Está en financieras? No, es el conjunto de funciones estadísticas. Las funciones estadísticas no está específico aquí afuera su icono, sino están en los puntos suspensivos. Y miren, aquí tenemos contar, contar blanco, contar sí conjunto, y ahí tenemos contar. Ahora, también nosotros podríamos escribir el símbolo igual y escribirle a la función, ¿sí? Si nosotros vamos escribiendo contar, ahí vamos a encontrar el conjunto de funciones, ¿no? Como les había mostrado, hay diferentes funciones de tipo contar. ¿Cuáles son las que nos sirven en el caso en el que hayan condiciones? Dice, ¿cuántos son mayores de edad? Miren, acá nosotros habíamos resaltado los que eran menores de edad. Tendríamos que contar uno por uno cuáles son mayores de edad. Vamos a ver eso, ¿ya? Nos vamos al conjunto de funciones estadísticas y ahí van a seleccionar la función contar sí. Van a ver ustedes de que ahora las funciones en Excel ya no solamente tienen un solo argumento, tienen dos argumentos. El argumento rango y el argumento de la condición. ¿Sí? El argumento rango y el argumento de la condición, que es el criterio. Y si yo es la primera vez que voy a usar esta función, entonces aquí abajito nos enseña qué tipo de datos van a ir en este lugar. Y si voy aquí al criterio, también nos explica. Y este va a ser su ayuda a memoria. Tenemos este icono que nos muestra en línea la ayuda acerca de esa función, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a colocar en rango? Dice, debe ir el conjunto de celdas. ¿Sobre qué columna estamos aplicando la condición? Sobre la columna edad. Por lo tanto, vamos a colocar de C4 a C17 y en la condición tenemos que colocar que sean mayor igual a 18. Seguramente no todos tenemos disponible el símbolo mayor menor en nuestro teclado, ¿no? ¿Alguien no pudo encontrar su símbolo mayor que? Bien. Todos encontraron entonces el símbolo mayor. Porque, por si acaso, la condición mayor que mayor es al 62, ¿ya? Aquí le damos a aceptar. Y nos dice, de los 14 alumnos que hay en ese curso,
9 son mayores de edad. Tienen edad mayor o igual a 18. Vamos a ver cuáles son menores de edad. La misma función, contar sí, solo que ahora marcamos el mismo rango, ¿no? Control Shift, la flecha hacia arriba, y marcamos desde C4 hasta C17. ¿Cuál va a ser la condición? La condición va a ser menor a 18. Ya no coloco menor igual, ¿no ven? Menor a 18. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta de que después de que yo le doy Enter, Excel automáticamente me corrige un error que he cometido? ¿Cuál es ese error? No he colocado la condición entre comillas dobles. ¿Sí? He colocado directamente menor que, pero no he colocado las comillas dobles. Entonces, por experiencia, Excel puede indicarnos o sin que nosotros tengamos que corregirlo manualmente, Excel lo corrige automáticamente. ¿Ya? ¿Cuántos de todos los alumnos son varones y cuántas son mujeres? Entonces, fíjense, esta función contar sí nos puede servir para muchas respuestas, ¿no? Contar sí, ahora el rango va a ser el rango de la columna género, desde B4 hasta B17, y si queremos saber los que son de rango masculino, tenemos que colocar la letra M. Lo mismo, la letra M yo la escribí sin comillas dobles, pero Excel me corrigió y me aumentó las comillas dobles. Y dice, de los 14 alumnos, 6 son varones, según la columna género. ¿Cuántas son mujeres? Bueno, eso podemos responder nosotros sin obtener la aplicación de la función, ¿no? Pero debemos establecerlo ahí, debemos establecer con qué función y qué condiciones estamos colocando. Entonces, nuevamente, colocamos la columna, marcamos la columna desde B4 hasta B17, y fíjense, también yo puedo colocar automáticamente la letra F, entre comillas dobles, y aquí en este cuadro me va a mostrar el resultado. Entonces, Excel no solamente es para calcular valores, también es para hacer análisis, ¿no? Y en la carrera que ustedes están, con mayor razón, van a aprender en el siguiente nivel software especializado, programas específicos como Crystal Ball, que son complementos a Excel, donde van a poder hacer análisis sobre los datos. Entonces, es importante. Ahora nosotros estamos viendo una función sencilla con 2 argumentos, pero van a ver que esto se va complicando. Entonces, dependiendo del conocimiento de ustedes para la mayor cantidad de funciones, van a poder estar preparados para los diferentes escenarios que tengan afuera, ¿no? ¿Cuántos son de La Paz? Otra vez la función contar sí, pero esta vez sobre la columna ciudad. Entonces el rango va a cambiar. Vamos a utilizar desde D4 hasta D17 y escribimos como condición La Paz. Dice 6 son las personas que son de La Paz. Y miren, colocó automáticamente las comillas dobles. Hasta ahora, cada una de estas celdas ha respondido a una sola condición. ¿Sí? Acá solamente hemos aplicado una condición. Una condición.
una condición nada. Vamos a ver qué pasa cuando en la vida real no solamente es una condición la que tenemos que verificar más de una condición. Dice, ¿cuántos alumnos hombres aprobaron? Entonces aquí debemos verificar la columna género y la columna promedio, ¿no? Ambas. Veamos cómo hacemos eso. En la celda E32 aplicamos lo que se llama la función contar si conjunto. Ahora ya no dice rango y criterio, dice rango de criterio 1 y criterio 1. ¿Qué columna quieren verificar primero? ¿Primero verificamos que sea hombre o primero verificamos que hubiera aprobado? ¿Qué opinan? Que sea hombre. Que sea hombre. Entonces, vamos a marcar aquí rango del criterio 1. Vamos a marcar desde B4 hasta B17. ¿Sí? Miren, en cuanto yo le doy clic a criterio 1, aparece automáticamente abajo el rango del criterio 2. No había ese campo, ¿no? Aquí, sobre B4 a B17, ¿cuál va a ser la condición que queremos verificar? Queremos verificar que el género sea masculino. Entonces, podemos escribir entre comillas dobles la letra M, y aquí abajo ya nos está apareciendo el posible resultado. Rango del criterio 2. Indíquenme, por favor, ¿de qué celda a qué celda tengo que marcar el rango del criterio 2? G4 a G17. Gracias, Rómulo. De G4 a G17. ¿Sí? Sobre esta columna tenemos que aplicar una condición. Y miren, en cuanto yo le di criterio 2, se abrió el rango del criterio 2 de 3. Miren, si yo me desplazo con esta barra vertical, puedo colocar aquí hasta 127 criterios. ¿Se imaginan en el examen? Entonces yo les puedo poner hasta 10 condiciones, ¿no? O más de 10 condiciones. Máximo 127 criterios. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces, en rango del criterio 2, ¿cuál va a ser la condición? Que hubiera aprobado. Por lo tanto, la condición sería mayor, igual a 51. Debería colocar esto, miren, si no coloco las comillas dobles, no me aparece el resultado ahí. Debería colocar entre comillas dobles, de tal forma que me dice, de la cantidad de hombres que había marcado, 4 han aprobado, el resto ha reprobado el curso. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo no coloco las comillas dobles? No pasa nada. El resultado de este 4, aceptar, me va a mostrar aquí en la celda E32, ¿sí? Y me va a colocar automáticamente las comillas donde yo lo necesito. Entonces, se entiende, a partir de aquí ya yo coloco más de una condición, ¿no? Ahora sí podemos verificar 2 condiciones con la función contar si conjunto, ¿no? Esta función de acá era contar si solamente, ¿no? Y cuando nosotros tenemos más condiciones, tenemos que usar la función contar si conjunto, porque tenemos más de una condición. Contar si conjunto. Voy a mover un poquito esto para que es bueno de que aquí al ladito ustedes vayan haciendo esas aclaraciones, ¿no? Porque en el examen no sabemos. Podemos usar cualquier función, depende de nuestro criterio. Por lo tanto, para usar la función contar si conjunto de nuevo, dice, contar cuántas mujeres son menores de edad. Por lo tanto, miren,
Cuando yo he usado la función contar A, contar sí conjunto, todas las funciones que utilicé ya me aparecen aquí como usadas recientemente. Entonces, ¿qué condición, qué rango marcamos primero? ¿El rango del promedio o el rango del género? ¿Qué opinan? Perdón, ¿el rango de la edad o el rango del género? ¿Cuál de los dos? Indistinto. Cualquiera puede ir primero. ¿No ven? Cualquiera. Ahora no lo vamos a hacer en orden. Miren, el rango de edad está después del rango género, pero yo voy a marcar primero la edad. ¿Ya? Entonces marco de C4 a C17 y como condición coloco, dice que sea menor de edad. Entonces tengo que escribir el símbolo menor que. Menor a 18. Y rango del segundo criterio. El segundo criterio está sobre la columna género. ¿Cuál es el criterio? Que el género sea femenino. Como no lo coloqué entre comillas doble, por eso es que no me aparece acá el resultado, pero cuando yo le doy a aceptar, me dice, de las alumnas que son mujeres, 2 son menores de edad. A veces nosotros podemos ver un número insignificante como resultado, pero ya depende de nosotros interpretar ese resultado, ¿no? Aquí también tenemos 2 condiciones y tenemos que usar la función contar sí con. En la pregunta 16, 17, 18 y 19, tenemos que irnos acá sobre la tabla. Dice, para que un alumno obtenga beca, debe tener un promedio mayor a 90. ¿Sí? Entonces, dice ahí, coloque 1 cuando sea verdadero y coloque 0 cuando sea falso. Vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Resulta de que en el conjunto de funciones lógicas, ustedes tienen una que parece muy insignificante, se llama sí. La función sí, a diferencia de la función contar, tiene 3 argumentos. El primer argumento, la condición. ¿Cuál es la condición? Acá vamos a colocarnos sobre la celda G4, ¿no? Vamos a poner, si G4 es mayor a 90, cuando esto sea verdadero, aquí dice, miren, valor por verdadero 1, valor por falso 0. Y le damos a aceptar. ¿Qué es lo que quiere decir acá? 89 es mayor a 90, no ve. Por eso me da falso, me da 0. 72 es mayor a 90, no. 51 es mayor a 90, no. 99 es mayor a 90, sí. Por eso aquí tengo como resultado 1. No se olviden, dice, el valor por verdadero va primero, 1, y el valor por falso va después, 0. Entonces, ¿cuántos unos tenemos? Tenemos 1, 2. Solamente 2 cumplen la condición. Solamente 2 podrían tener beca. La columna observación 1, también vamos a ocupar la función lógica sí. Vamos a ver cómo se escribe. La función lógica sí me dice que tengo que colocar una condición y en vez de que diga 0 o 1, yo tengo que escribir un resultado. Dice, verificar que el promedio es menor a 51. Entonces, otra vez, G4, esta vez coloco menor a 51. Si esto es verdadero, el texto que debería aparecer acá debería ser el texto reprobado. ¿Sí? Reprobado. Y si es falso, o sea, quiere decir que la nota es mayor o igual a 51, por lo tanto, acá debería decir aprobado.
Entonces, miren, la función lógica, así tan sencillita como ustedes la ven, nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque nos da la opción de elegir qué queremos que se ejecute por verdadero y cuál es la acción que se va a realizar por falso. Por lo tanto, aquí en observación 1 tenemos, ¿se acuerdan que teníamos 1, 2, 3, 4 reprobados, ¿no? Entonces en la observación tenemos reprobado, 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 4. ¿Cuál es la diferencia con el formato condicional? El formato condicional solamente me permite cambiar color, ¿sí? En cambio, la función sí me permite elegir cuál va a ser el texto que voy a aplicar en el caso en el que sí se cumpla esa condición. La pregunta de la columna observación 2 dice, si la edad es menor a 18, en vez de decir, bueno, en vez de contarlo solamente, debe decir la celda menor. Entonces aquí al ladito, otra vez nosotros vamos a hacer uso de la función lógica sí, pero esta vez va a ser sobre las celdas de 4. Fíjense que nosotros nos ubicamos siempre aquí al principio, ¿no ven? Y hacemos la condición sobre esa misma fila. ¿Por qué? Porque yo voy copiando hacia abajo esa función y la pregunta se va aplicando a las filas inferiores. Entonces, la pregunta decía en observación 2 que sea menor a 18. Menor a 18. Si se cumple esta condición, en esta celda debe decir la palabra menor. Si no se cumple, en esta celda, y lo voy a escribir con mayúscula para que no se confunda, debe mostrar la palabra mayor. Y le damos a aceptar. Entonces el primero, miren, tiene 16 años. No cumple la condición, ¿no? Es menor. Entonces, fíjense, realmente para la carrera de ustedes es muy importante que manejen Excel, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda en la toma de decisiones. La última columna, observación 3, dice, si la edad es menor a 12, menor o igual que 12, debe decir niño. Si la edad es menor a 25, debe decir joven. Y si no, debe decir adulto. Ah, ya más complicado la cosa. Para eso, quiero que miren el siguiente cuadrito. ¿Ya? En este cuadrito me dice, voy a utilizar un sí, voy a utilizar otro sí. ¿Sí? Vamos a utilizar dos sí diferentes. ¿Sí? El primer sí dice, si la edad es menor o igual a 12, aquí coloco si la edad es menor o igual a 12, por verdadero, el texto tiene que decir niño. Por falso, miren, por falso, ya no estoy yo colocando aquí en falso una sola respuesta. Por falso hago el segundo sí. Y pregunto, si la edad es menor o igual a 25, por verdadero va a decir joven. Si no, significa de que es mayor a 25, por lo tanto va a decir adulto. Pero no podríamos nosotros acá colocar las dos funciones sí desde el menú. ¿Se acuerdan que aquí nosotros hemos colocado con esto, no? Sí. Con esto. Sí. Y hemos colocado las condiciones. Ustedes miran la función sí tiene este orden. Prueba lógica, punto y coma, valor verdadero, punto y coma, valor falso. Entonces vamos a aprovechar eso. ¿Ya? Voy a escribir igual sí y voy a abrir paréntesis.
para que ustedes vayan viendo en la parte inferior la ayuda, donde les permite saber qué argumento toca colocar. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición está sobre la celda edad, C4. La primera condición dice, si es menor igual a 12, menor igual a 12, punto y coma, aquí abajito, miren, cuando yo escribí punto y coma, se va al siguiente argumento. ¿Qué tiene que decir aquí? Debe decir, abro comillas doble, debe decir la palabra niño. ¿Sí? Aquí en observación 3, si la edad es de 12 para abajo, debe decir la palabra niño. Punto y coma. Por falso, no es que voy a escribir adulto, no escribo adulto. Tengo que preguntar si, abro paréntesis, y otra vez tengo que seleccionar la celda C4. Pero esta vez la condición dice que sea menor o igual a 25. Punto y coma. Cuando esto sea verdadero, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir la palabra joven. Punto y coma. Por falso, ya no necesito preguntar si tiene más de 25 años. Directamente escribo adulto. ¿Alguien me podría decir cuántos paréntesis debo cerrar aquí? ¿Solo uno? 2. 2. ¿Sí? Si ustedes miran, el primer paréntesis, ¿no? Está en color negro. El segundo paréntesis está en color rojo, ¿no? Entonces, porque no he cerrado acá el primero. Entonces, aquí al final, como dice Rómulo, necesito cerrar 1, 2 paréntesis. Y dice, tiene edad igual a 16, quiere decir que es mayor a 12 su edad, por lo tanto, el resultado me da la palabra joven. Este tema se llama funciones y anidadas, ¿ya? Funciones y anidadas. En la vida real es una de las funciones que más se utilizan. Si ustedes llegan a dominar lo que son las funciones sí, ¿ya? Van a poder tomar buenas decisiones porque van a saber colocar las condiciones adecuadas. El punto aquí es que nosotros sepamos colocar el orden, ¿no? La primera condición, el valor por verdadero, luego el segundo sí, con su condición, el valor por verdadero y el valor por falso para todo. Entonces, con la función sí, podemos obtener nosotros más de 2 respuestas, porque miren, acá solamente tenemos 2 respuestas, ¿no? Aquí, 2 respuestas. ¿Sí? Solo 2 respuestas. Pero con el sí anidado nos permite colocar más de 2 respuestas. El inciso G es solamente para que practiquemos, ¿ya? Para que no nos vayamos olvidando de lo que hemos aprendido en la clase anterior. En el menú diseño de página o disposición, dice, entre a la opción de configurar página para configurar el área de trabajo. Fíjense que acá la orientación de la hoja es vertical. Entonces, es una planilla horizontal. Ajuste una página de ancho por una página de alto. Centrar el tamaño de hoja oficio. ¿Cuál es el tamaño de hoja oficio si no está en español? Legal, ¿ya? Ustedes buscan acá, si no encuentran el tamaño oficio, legal. Y en la pestaña márgenes, nosotros podemos o centrar la página horizontal y verticalmente. Dicen, ¿no es tamaño A4 igual? ¿Oficio? No, el tamaño A4. No tengo, solo tengo las opciones carta, A4 y salen números 102 por 152,
89 por 127 y 100 por 148. Y encima no están en centímetros, están en pulgadas. Ya, colóquele a 4, entonces María Belén, si no lo tiene disponible. Tendríamos que ver específicamente cuál es la medida exacta del tamaño oficio, ¿no? Ya. Para poder elegir adecuadamente. Gracias. Vamos a la pestaña encabezado y pie de página, ¿sí? Y ahí le vamos a decir, en el área de encabezado, me pide que coloque al centro, como título, planilla de alumnos. Planilla de alumnos. Este título no me aparece con negrita ni subrayado. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros seleccionamos en el encabezado, no podemos venirnos acá al menú de inicio. Miren, nos da error. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle clic al botón formato, al primerito, ¿sí? Este formato de fuente ya me permite activar la negrita y colocar, solamente tenemos dos tipos de subrayado, simple o doble. Simple. Y le damos a aceptar. A la derecha, en la sección derecha, debemos insertar la fecha con actualización automática. Entonces, no lo escribimos. Tenemos que seleccionar el campo fecha. Y le damos a aceptar. Entonces, ya en la vista previa, debería aparecernos, miren, planilla de alumnos con negrita y subrayado. Y le damos personalizar pie de página. En el pie de página, únicamente aquí al centro, debe mostrarnos de forma automática el nombre del archivo. Para ello, insertamos o le damos clic al icono que tenemos con verdecito. Y nos aparece actividad 3, ¿no? Aceptar. Con eso hemos terminado esta actividad.